que son contrarias al diseño de Cristo, entonces estoy permitiendo a enemigos de Dios habitar dentro de mi hogar, dentro de mi familia. Ay, pero apóstol, ¿qué puedo hacer? Yo no los puedo obligar. No se trata de obligar, se trata de estilo de vida, se trata de modelar. En una ocasión llegué a una iglesia y el esposo tenía poco tiempo de haberse entregado a Cristo y la esposa parecía ser que ya tenía algunos años. Y cuando llego a platicar con ellos, me dice la esposa: ay, apóstol Ronald, mire, regáñeme aquí a mi esposo porque mire que no se quiere meter, y mire que está aquí, y mire que está allá, y mire que yo le digo y no hace, y mire que yo le digo que se meta y no se quiere meter, y mire que... Y me empezó. Fíjate, le dije que el problema no es él, el problema sos tú, le dije. Porque en primer lugar estás tomando una responsabilidad, un papel, un lugar que no te corresponde. Estás mal ubicada y estás desenvolviéndote con un entendimiento diferente. Tu función es modelarle a Él lo que significa buscar a Dios y temer a Dios, servir a Dios y amar a Dios. Esta mujer quería obligar a que el esposo se metiera cuando ella tampoco estaba metida. Y a veces hay padres que le dicen a los hijos: tienen que meterse, vayan al culto, vayan, miren, diezmen, ofrenden, sirvan a Dios, métanse ahí a hacer algo, activen. Cuando los hijos no están viendo en los padres un estilo de vida apasionado por el Señor. Es fácil decirle a un hijo o a la esposa: lee la palabra, busca a Dios, servir a Dios. Es muy diferente que ellos, al ver la pasión que yo tengo, empiecen a imitar el estilo de vida. Entonces va a ser por contagiar un estilo de vida y no por imponer un estilo de vida. Hace muchos años en el Evangelio se conocía o se manejaba un concepto de obligar. Conocía unas familias que obligaban a sus hijos y los regañaban y los obligaban a doblar sus rodillas a orar, porque si no les daban, les pegaban si no doblaban las rodillas a orar. Los tenían en la primera fila ahí en el templo, sentados en la banca. En aquel entonces hoy casi solo hacía eso, en la banca, y cuidadito te levantas. Y si el niño se levantaba, iba el jalón de orejas, el jalón de pelo, y el niño estaba ahí. Ya vieron cómo tengo a mis hijos sentados en la primera fila del templo. Cuando conocí a sus niños ya jóvenes, estaban alejados del Señor, porque en vez de modelar, quisieron imponer algo. Cristo con sus discípulos no les impuso nada, les modeló su estilo de vida. ¿Qué era lo que pasaba? Él se iba a orar y se iba a orar, y vemos los evangelios y nos narran que Jesús se apartaba a orar, y los discípulos necesitaban entender eso. Los dejaba orar y se quedaban dormidos. Jesús decía: no pueden orar un rato, no pueden acompañar un rato, se volvían a quedar dormidos. Pero vemos en el libro de los Hechos a estos apóstoles con un estilo de vida de oración, porque Jesús no les obligó, Jesús los contagió por el estilo de vida que él tenía. Pero a veces estamos siendo permisivos en los hogares y estamos dejando que aspectos que están fuera del diseño de Dios, que tengan que ver con conducta, con acciones, con costumbres, con tradiciones o con sistemas que han regido nuestras familias, pero que son contrarias al diseño de Cristo,
las estamos permitiendo en nuestros hogares. Entonces estamos dejando al cananeo, al jebuseo, al amorreo habitar dentro de la familia. Porque una familia que ha sido llamada según el propósito de Dios debe vivir como escogido y como llamado. Cristo entendía bien su función de haber sido enviado por el Padre y haber sido escogido por el Padre. Él siempre aquí en la tierra se desenvolvió como tal. No tuvo duda, no tuvo conflicto con esa identidad. Sabía que era un llamado, que era un enviado del Padre, y todo su accionar fue en base a eso. Actuó como enviado del Padre. Entonces nosotros, como escogidos, como llamados según su propósito, debemos actuar y vivir acorde a ese llamamiento. Ay, apóstol Ronald, pero yo ni casado estoy. No eres papá, pero eres hijo. Eres hermano. No importa si estás soltero, soltera, si ya eres casado, si tienes o aún no tienes hijos, no importa. Todos entramos en este orden de las Escrituras, porque de todos modos pertenecemos a una familia y hemos sido llamados a vivir, a que nuestras familias vivan acorde al diseño de Dios. En el libro de los Salmos, en el Salmo 106, solo voy a mencionarlo rápidamente, y versículo 34 dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Si no quieres que haya ninguna causa de tu ruina espiritual, entonces no dejes enemigos de Dios en tu familia. Porque todo enemigo que dejas, que no eliminas, que no quitas, que no destruyes dentro de tu vida, dentro de tu familia, se va a constituir en la causa de tu ruina. Los enemigos que el pueblo no destruyó se volvieron después en la causa de su propia ruina. Ay, pero si eran escogidos, era gente llamada, era gente con un propósito, pero no supieron eliminar a todos los enemigos del Señor. Ahí estamos hablando de pueblos, de gente. En el caso nuestro estamos hablando de costumbres, de trato, de prioridades, de intereses, de estilo de vida. Estamos hablando de cosas, actitudes, reacciones, formas de tratarse contrarias al estilo de vida de Cristo. Y cada una de esas cosas que no se apega al diseño, si lo dejamos habitar en medio de nosotros, puede ser la causa de nuestra ruina. Otro error que el pueblo de Israel tuvo es que no les enseñaron y no tuvieron cuidado de hacerles conocer al Señor. Ya voy a explicar más a qué me refiero. En la cita que leímos de Jueces 2:10, es impresionante que se haya levantado toda una nueva generación que no tenía conocimiento de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 11, miren lo que dice ahí. Deuteronomio capítulo 11 y versículo 2. Y comprended hoy
porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, su mano extendida. Y sigue especificando más cosas ahí. Versículo 7: mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. En la versión Palabra de Dios para Todos, el versículo 2 dice de esta manera: recuerden hoy que no fueron sus hijos, sino ustedes quienes conocieron y experimentaron la corrección del Señor su Dios, su grandeza, su gran poder y su fuerza. El problema de esta generación es que ellos no tuvieron su propia experiencia con Dios. La generación primera sí tuvo una experiencia con Dios, conoció, vio las obras de Dios, pero no enseñó a la siguiente generación a tener su propia experiencia con Dios. Se conformaron ellos a conocer ellos a Dios, pero no tuvieron cuidado de hacerles enseñar a sus generaciones quién era su Dios. Y voy a mencionar algunos ejemplos que hemos vivido por darme a entender, solo por explicar el sentido y el punto al que quiero que hoy lleguemos. Yo crecí en un hogar cristiano desde que yo nací. Mis padres estaban pastoreando. No conocí una vida pues fuera del evangelio, y crecí en congresos, en convenciones, en retiros, en campamentos. Toda mi vida estaba rodeada de actividades y de situaciones que tenían que ver con la iglesia y con la misión, todo el tiempo. Sin embargo, ya a cierta edad, pues empezó un despertar del Espíritu Santo en mí, de buscar, de servir a Dios, por un llamado que yo sentía. Me dispuse a hacer un ayuno de 3 días y me fui a un hotel un poco cerca de la capital de Guatemala, porque quería estar solo buscando a Dios en un ayuno. Y les pedí a mis padres que al tercer día llegaran ellos a ministrarme. Y ellos llegaron y empezaron a ministrarme dentro de todo lo que el Señor me habló a través de ellos, y me desató y tantas cosas. Hubo algo que marcó mi vida. Y se sienta, estaban mis padres, y me dice el apóstol Abraham: Ronald, me dijo, has conocido al Dios de tus padres toda la vida. Has experimentado la bendición del Dios de tus padres. Has experimentado la bendición de las finanzas del Dios de tus padres. Has experimentado las sanidades del Dios de tus padres. Has experimentado los milagros del Dios de tus padres. Pero ahora es el tiempo que empieces a experimentar y a conocer a tu Dios. ¿Cómo así? Dije, pues no es el mismo, pues, dijo. ¿Cómo así que mi Dios y el de él, acaso es otro? Pero luego entendí de que yo estaba a la sombra de una experiencia, pero yo no estaba teniendo mi propia experiencia. Yo estaba alcanzando la bendición de la experiencia de la relación de mis padres con Dios, pero yo no estaba teniendo mi propio acercamiento, mi relación y mi conocimiento de quién era mi Dios. No el Dios de mi papá, no el Dios de mi mamá, no el Dios del pastor fulano, del profeta sultano, sino quién era mi Dios, el Dios que me proveía a mí, el Dios que me respondía a mí, el Dios que obraba en mí y a través de mí. Yo necesitaba entender que tenía que experimentar mi propia bendición y mi propia experiencia con Dios, yo a nivel personal.
A raíz de eso cambió mi perspectiva del ministerio, del evangelio, de mi búsqueda con Dios, en fin. Yo me recuerdo que cuando estábamos muy pequeños, hace poquito eso, a la vuelta de la esquina, éramos muy niños con mi hermana, y me recuerdo que muchas veces pasamos situaciones económicas muy fuertes, escasez tremenda en la familia. Pero me recuerdo que en ese tiempo, en una situación que yo estábamos viviendo económicamente muy fuerte, uno de niño, ¿verdad?, imprudente, pues llegué y abro la puerta del cuarto de mis padres y los encuentro a los dos de rodillas orando. Yo me quedé oyendo, ¿verdad? Y estaban pidiendo por provisión, por la bendición de Dios. Cerré la puerta, me salí y me quedé con eso. A los días empiezo a ver la bendición y la prosperidad de Dios. Eso marcó mi vida, que cuando recién estábamos casados con Mari, pasamos una situación igual. Una escasez tremenda. No era pero ni mediados de mes y la refri no tenía nada. No había nada que comer en la casa. Lo único que había era un plato de frijoles negros parados en la refrigeradora. Dios bendiga los frijoles negros. Amén, amén, amén. Es que dentro de las creaciones de Dios, el frijol negro y el café, Amén. de las cosas que el Señor se mandó. Bueno, me recuerdo que solo había eso. Y mi esposa me dice, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y me recordé de la experiencia que yo había tenido de niño. Estoy hablando de modelar. Estoy hablando de cosas que impactaron mi vida sin que me las enseñaran en un pizarrón. Estoy hablando de cosas que transformaron mi vida sin que me las impusieran jamás. Entonces le dije a mi esposa, tengo la solución, vamos a orar. Sí, pero no hay que comer, pero vamos a dar gracias a Dios por estos frijoles, le dije. ¿Y cómo vamos a dar gracias a Dios si solo eso tenemos? Pues estos frijoles son bendición de Dios, le dije. Así que nos vamos a sentar y vamos a dar gracias a Dios. Y te voy a enseñar lo que es darle gracias a Dios. Yo no podía permitir a un jebuseo de duda, de incredulidad en mi casa, porque no era lo que yo había aprendido. Nos tomamos de la mano y empezamos a adorar a Dios. Y le dije, no le pidamos comida, démosle gracias por lo que Él es y por lo que tenemos. No le vamos a pedirle. Y empezamos a adorar, a adorar y a adorar a Dios, y le dimos gracias a Dios por esos frijoles parados. Bueno, así decimos nosotros en Guatemala, son enteros, ¿no? Algunos ahorita reaccionan que no entendieron eso de frijoles parados. Son frijoles enteros, ¿verdad? En grano, así cocidos. Empezamos a adorar, adorar y adorar a Dios y a darle gracias al Señor por esos frijoles. Nos los comimos y se acabó todo lo que había. Si eso era lo único que había. Como a las 2 horas más o menos, tocan el timbre de la casa y salgo yo a abrir y llega una persona y me dice, buenas tardes, fíjense que, pues era alguien conocido, ¿verdad? El Señor puso algo en mi corazón y pues me inquietó a que les fuera a hacer un supermercado. Bueno, pues pase, ¿verdad?
no sabíamos dónde meter más. La refri que estaba vacía, ahora no le cabía nada. Ahora, fue algo que yo vi como estilo de vida. Hermanos, esto no me lo enseñaron en ningún instituto bíblico. Esto no lo aprendí en un curso de lo que sea. Esto lo aprendí viendo el estilo de vida de mis padres. Y nosotros experimentamos a nuestro Dios con mi esposa. Ahora el reto era enseñarle a nuestros hijos quién era su Dios, si nosotros ya conocíamos quién era el nuestro. El apóstol Abraham tiene un término que dice pan para tu matate. O sea, lo que ya aprendiste, lo que ves en otros, apréndelo para ti, pues, ¿verdad? Pan para tu matate. Dije, ese es pan para mi matate. Ahora voy a enseñarles. Si eso me costó a mí años aprenderlo, mejor se lo voy a enseñar a mis hijos desde niños. Y cuando sentaba a mi hija Melanie, desde que le cambiábamos pañal, le hablábamos de fe y le hablábamos de creer a Dios. Y cuando ella empezó a hablar, pues como niño o una niña normal, nos pedía de todo, ¿verdad? Que quiero una muñeca, que quiero esto, que quiero lo otro. Y cuando yo no tenía, le decía, mi amor, ahorita no tengo, pero Dios me va a proveer. Pero necesitamos orar. ¿Quieres ese juguete? Sí, me decía. Bueno, te voy a enseñar a orar para que tú conozcas el Dios que te va a proveer a ti. Y le tomábamos sus manitas y nos poníamos a orar. Y ella empezaba a repetir la oración y a repetir la oración. Y cuando Dios proveía, le compraba su regalo. Y le decía, ¿te acordás que oramos? Sí, me decía. Dios respondió, aquí está tu juguete. Y así fuimos enseñándoles a nuestros hijos. Entonces, un día, Melanie me dice, papi, estoy hablando de hace 3 años, 2 años, no recuerdo, quizás tendría 5 o 6 años, Melanie. Una niña de 6 años. Y me dice, papi, quiero una computadora. Sí, Dios bendito. ¿Y qué pasó con las muñecas, verdad? Quiero una computadora. Y precisamente